14 vamos a leer algunos versículos, muy pocos, de un encuentro muy interesante y extraño en la vida de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Allí figura en el capítulo de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. En esta ocasión, Abraham se convierte en tipo de todos los creyentes, en una figura de cada uno de nosotros. Y se encuentra con este personaje Melquisedec, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el texto. Dice, versículo 17 del capítulo 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y lo digo una sola vez, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Agner, Scol y Manre, los cuales tomarán su parte. Miren conmigo las páginas anteriores de este relato. Capítulo 12. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos a ir a una tierra, la tierra de Palestina, de la tierra de Canaán. Al final del capítulo, del versículo 10 en adelante, Abraham tiene que ir a Egipto. Allí vive una experiencia un tanto extraña. En el capítulo 13, Abraham se separa de su sobrino Lot, y ya hemos hablado alguna vez de este interesante relato en donde Abraham le da la opción a Lot de que elija. Lot eligió la parte mejor, la que él creía que era la parte mejor, y Abraham se quedó con el resto, pero Dios renovó las promesas que le había hecho de que él y su descendencia iban a poseer la tierra. En el capítulo 14 aparece la historia de una guerra entre reyes, una guerra entre 5 reyes contra 4 reyes. Ahora, estos 4 reyes eran reyes muy poderosos y vencieron a los 5 reyes. Y dentro de toda esa batalla, el sobrino de Abraham, Lot, y toda su familia fue raptada. Así que Abraham escucha que su sobrino estaba prisionero de estos 4 reyes y sale con un grupo de 318, versículo 14, 318 a atacar a estos 4 reyes y los vence, recupera los bienes y también a Lot, su pariente, y todos los bienes que él tenía, las mujeres y demás gente. Así que este es el relato. Nos encontramos con Lot viniendo de una batalla, seguramente muy cansado,
Y en este momento el Señor se encuentra con Abraham. Déjenme decirle que este incidente en la vida de Abraham nos hace recordar que los creyentes vivimos en una permanente batalla espiritual. La lucha que tenemos es una lucha constante. No hay un solo segundo en el que el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas y el enemigo de la iglesia esté descansando. Satanás no se toma vacaciones. Por eso el creyente está permanentemente en lucha. Dice el texto de Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La vida del creyente es una vida de lucha, de batalla, de enfrentamiento. Hay un enemigo que tiene nombre propio, es el enemigo que se enfrentó a Dios, que se rebeló contra Dios, tiene su ejército, dice que es el príncipe de las potestades del aire. Cuando usted ve lo que pasa en el mundo, llega rápidamente a la conclusión de que este mundo caído está bajo el poder del enemigo. Y cuando el creyente vive la vida cristiana de una manera natural, quiere decir que el creyente está viviendo la vida cristiana de batalla, de lucha, de enfrentamiento. Satanás no descansa, está como león rugiente alrededor nuestro tratando de devorarnos. Pero hay otro enemigo, aliado de Satanás, que es el mundo con todas sus tentaciones, su filosofía de vida, todo lo que se nos presenta como apetecible, el consumismo, el hedonismo, el materialismo, el individualismo y todos los ismos que forman parte de la vida cotidiana, y el creyente permanentemente está en lucha, no sabiendo muchas veces qué opción tomar. Qué fácil es caer en la cultura de esta sociedad, qué difícil es caminar el camino contrario, ir de contramano a esta cultura. Es una guerra, es una lucha. Y por último, el creyente lucha contra su propio yo. Hay un enemigo dentro nuestro que nos hace hacer lo que no queremos y no nos deja hacer lo que queremos. El orgullo, la vanidad, los celos, la envidia están allí muy fácil de explotar. Cada uno se conoce y sabe que quizá el mayor enemigo no esté afuera, sino esté adentro. Y hermanos, quiero decirles que estos tres enemigos están permanentemente tratando de atacar la vida del creyente. Y muchas veces en medio de la batalla necesitamos tener un encuentro con el Señor que nos renueve las fuerzas, que nos devuelva la visión, como nos decía Gerardo en la oración, que nos exhorte a una vida de mayor santidad, porque la lucha es dura, el enemigo es muy grande, y solamente teniendo un permanente encuentro con el Melquisedec nuestro, el Rey y Señor Jesucristo, vamos a recuperar la fuerza, la visión, para poder enfrentar la lucha desigual que este mundo y Satanás nos proponen. Fíjense, la primera característica de esta historia es que Abraham luchó contra un enemigo extremadamente poderoso. 4 reyes. Reyes, entiéndanme, no reyes como el rey de Inglaterra o el rey de Suecia, reyes de ciudades, de pequeñas comarcas, pero que de todas maneras juntaban un gran ejército. Parece ser que parte de los ejércitos de los otros 5 reyes estaban formados por gigantes. Siguiendo estos nombres extraños de los primeros versículos del capítulo 14, descubrimos que de allí eran los gigantes que luego los espías vieron cuando Moisés los envió a
a considerar la tierra y las alternativas. Así que eran 4 reyes poderosos, llenos de soldados y de rabia y de energía. Y esto nos hace pensar, hermanos, que nuestro enemigo es muy fuerte. Nuestro enemigo es mucho más grande que nosotros. Apenas Abraham pudo pelear con 318 hombres contra miles de personas entrenadas, preparadas, armadas. Los soldados de Abraham eran sus siervos, sus criados, a los cuales les tuvo que dar las armas. Y el enemigo que nos rodea, hermanos, no cometamos el error de pensar que es un enemigo fácil, pequeño. Es un enemigo poderoso, es un enemigo despiadado, es un enemigo tenaz, es un enemigo que tiene solo una cosa en mente: destruir al creyente y destruir la iglesia de Jesucristo. Así que la primera cosa es que Abraham se enfrenta con un enemigo poderoso igual que nosotros cada día. En segundo lugar, Abraham enfrenta esta batalla en una actitud de fe. Abraham era un hombre de permanente fe. Había salido de Ur por la fe. Caminaba, dice el texto, como viendo al invisible. Y es llamado a pelear esta batalla. Él tiene una idea. Él sabe de su pequeñez, su debilidad frente al tamaño enemigo. Sin embargo, él va en el nombre del Señor, con la fe en quien lo llamó, a pelear esta batalla. Y hermano, quiero decirle que la vida del cristiano es una batalla contra un enemigo muy grande que solamente puede ser peleada en la fe en el que ha vencido al mundo el Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No se le ocurra ir al mundo, no se le ocurra ir a pelear contra Satanás, el mundo y la carne con sus propias armas, pensando que usted con su talento, ingenio y capacidad puede vencer a este enemigo. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. El creyente en Cristo necesita encontrarse íntimamente con el Melquisedec, que es nuestro amado Señor Jesucristo, para recuperar la confianza, no en nuestro poder, sino en el poder de Él. No es nuestra la batalla que Él nos ha impuesto es una batalla que le pertenece. Ahora fíjense, en tercer lugar, Abraham peleaba esta batalla porque tenía un derecho que Dios le había dado. Dios le había dado a Abraham esa tierra. Así que estos 4 reyes estaban en terreno enemigo, en terreno ajeno, tratando de usurpar algo que le pertenecía a Abraham. Y quiero decirle que el enemigo siempre se introduce dentro de las filas de la iglesia, del pueblo de Dios, y aún el enemigo se introduce dentro de nosotros mismos. Es un intruso, es alguien que no es bienvenido, está en terreno que no le pertenece. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo. El enemigo no tiene nada que hacer contra nosotros, pero igual se introduce y lo hace. Miren lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor nos ha dado sus promesas. El Señor nos ha dicho que va a estar con nosotros en todo momento, especialmente en los momentos de batalla, de dificultad. Y aunque el infierno mismo nos amenace, aunque el mundo tome las armas para pelear contra nosotros, aunque por muchos momentos nosotros vamos a desfallecer, a entrar en una situación de temor y de debilidad, tenemos que levantarnos en armas y decir: en el nombre del Señor lo vamos a vencer. Miren lo que dice Salmo 118,
versículo 10 al 14. David vive esta misma experiencia de lucha y de enfrentamiento. Y en el versículo 10 dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre del Señor yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Hermanos, en medio de la lucha, cuando el momento más terrible de la batalla parezca que nos está terminando, debilitando y destruyendo, el creyente, confiando en las promesas del Señor, puede ponerse de pie y decir, como dijo David: a todos esos ejércitos, a todas esas naciones, las voy a destruir en el nombre del Señor. Hermano, en esta lucha no podemos hacer otra cosa que pelear con las armas y en las promesas del Señor. Por último, Abraham, ni siquiera es el punto último, cuarto del punto 1. Abraham usó los medios que tenía a su alcance. En medio de la batalla, cuando le dicen que Lot ha sido tomado, él podía haber dicho: bueno, Señor, él es un hijo tuyo, no es muy buen hijo, no se portó bien conmigo, pero voy a orar, Señor, para que vos lo liberes. Voy a hacer una cadena de preocupación y de oración con todos mis siervos, a ver, para que vos, Señor, te encargues. No, no hizo así. Él se puso de pie y llamó a sus criados y fue a buscar a sus amigos. Se llamaban Aner, Escol y Manre. 3 personajes que en la Biblia no tienen mucha relevancia, pero eran amigos de Abraham. Y tomó las armas que tenía y fue en la lucha que el enemigo le estaba proponiendo. Hermanos, en esta lucha espiritual no tenemos que creer que es solamente una lucha mística. Demanda esfuerzo. Dice alguien: debemos orar como si de nada sirviera el trabajo, pero después debemos trabajar como si de nada sirviera la oración. Debemos confiar en Dios como si lo que nosotros podemos hacer no sirve para nada, pero luego actuar como si todo dependiera de nosotros. Hay 2 extremos. Están los creyentes que quieren luchar en sus fuerzas, con su capacidad, y quieren prescindir del poder de Dios. Son fácil presa del enemigo. Pero están aquellos que solamente se dedican a la meditación, a la oración, a la reflexión, y están siempre anunciando que algún día van a salir a la batalla, pero nunca salen. Es el extremo del misticismo que no produce nada. La síntesis está en orar y pelear. Y seguramente Abraham, que era un hombre de Dios, se levantó y le dijo: Señor, allá voy. Pero fue. Y fue a buscar a sus amigos. La lucha nunca es de solitarios. Y peleó, y el Señor le dio una batalla milagrosa. Y en quinto lugar, para terminar este primer punto, peleó hasta que la batalla estaba terminada. No se conformó solamente con librar a Lot y a su familia, eran en definitiva su mayor preocupación. Siguió peleando hasta que la batalla estuvo terminada, hasta que el enemigo fue totalmente vencido. Hermanos, nuestra lucha es una lucha que no termina nunca. Cuando hemos vencido alguna tentación, creemos que hemos superado algún pecado en nuestra vida y decimos: victoria. Ahí nomás ya tenemos otra batalla más. Ahí hay otra tentación más. Hay otra debilidad más que tenemos que enfrentar. Y se exige de nosotros perseverar
en el trabajo, en la lucha, en la batalla, como fiel soldado de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufrir penalidades como soldado de Jesucristo es pelear, estar listo para la pelea, sufrir lo que es luchar, pero hacerlo en el nombre del Señor. Ahora, esta es la historia, esta es la batalla. ¿Pero qué pasó? En medio de la batalla, Dios se encuentra con Abraham a través de este personaje, Melquisedec. Y hermanos, quiero decirles que Dios siempre quiere salir al cruce en medio de la batalla. Si vos estás pasando por un momento de lucha, de dificultad, si vos estás lidiando con alguna tentación, algún hábito, si no encontrás salida a algunas circunstancias en tu vida, si te das cuenta que Satanás está tomando partido de alguna debilidad tuya, hoy podés orarle al Señor y decirle: Señor, soy un soldado tuyo, no la estoy pasando bien, necesito un encuentro personal con vos, Señor, para que vos reanimes mi vida, me llenes de tu poder. El Señor se especializa en salir al cruce de aquellos que están peleando en su causa. ¿Se acuerdan de los 3 mozos hebreos? Por honrar al Señor no se inclinaron ante la estatua que había construido Nabucodonosor y fueron echados en un horno de fuego ardiendo. La gente que los echó se consumió por el calor, pero Dios, de una manera milagrosa, los conservó con vida. Así que estos 3 mozos hebreos no solamente vivieron la experiencia de estar en medio de un fuego que quemaba todo alrededor, sino que Nabucodonosor dice: pero no eran 3 los que echamos. Sí, dice, pero yo veo un cuarto, y el cuarto es como el ángel de Dios. Yo creo que la experiencia más grande de estos 3 mozos hebreos no fue que se salvaron del fuego. La experiencia más grande fue que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús en una de sus apariciones anteriores al nacimiento. Y hermano, en medio de la batalla, el Señor tiene esta actitud que tuvo Melquisedec con Abraham. Él quiere salir al encuentro de tu dolor, de tu fracaso, de tu lucha, porque Él sabe que la batalla muchas veces nos cansa. Yo pienso que Melquisedec percibió el cansancio de Abraham y su ejército. Habían salido y peleado de noche hasta terminar con el último enemigo, y vienen al valle, y ahí se encuentran con el rey de Sodoma, pero también con este rey de Salem, el rey de paz, Melquisedec, que viene a darle alimento a la tropa cansada. Y es una imagen maravillosa del Señor Jesús. Él, cuando nos ve cansados, sale al cruce de nuestra vida con alimento para darnos fuerza. ¿Te falta fuerza? ¿Estás debilitado? ¿Sentís que estás fracasando una y otra vez porque no tenés recursos interiores para enfrentar al enemigo? Pedí a Melquisedec, al Melquisedec de la iglesia, Jesucristo: Señor, salí al encuentro. Posiblemente también Abraham, después de la batalla, y esta es pura especulación, venía muy orgulloso. Los seres humanos, aún los cristianos, cuando ganamos alguna batalla, corremos el riesgo de caer en
orgullo, caer en la idea, en la soberbia de pensar, miren lo grande que soy, miren la batalla que yo gané. Quizá Abraham o quizá Melquisedec percibió esta posibilidad en Abraham y salió al cruce para decirle, para recordarle que la batalla no la había ganado él, que a los enemigos el Señor se los había entregado, que lo único que había hecho Abraham es hacer una pequeña tarea, porque la más grande de las tareas ya la había hecho Dios. Los discípulos, cuando volvieron de hacer milagros y expulsar demonios, dicen que venían exultantes de alegría, tanto que el Señor Jesús los detuvo. Dice, no estén tan orgullosos, no sean tan vanidosos, no se contenten porque los demonios se sujetan, simplemente regocíjense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor sabe que los soldados, sus soldados, caemos muy fácilmente en el orgullo. Por eso le manda a Pablo un aguijón en la carne. Y cuando Pablo le pregunta, Señor, ¿por qué tengo que sufrir? Para que te mantengas humilde. Te he dado revelaciones. Sospecho que si no tuvieras ningún problema, serías muy orgulloso, de una persona demasiado agrandada. Te voy a poner una cosita muy simple, te voy a poner un aguijón, no sabemos bien qué es. Y Pablo lo tuvo que llevar, este aguijón, como una disciplina del Señor a su posible orgullo. Hermanos, Melquisedec se le encontró a Abraham para decirle, no hay gloria en lo que hiciste. Siervo inútil, apenas. Hiciste solamente lo que tenías que hacer. La victoria no es tuya, es del Dios Altísimo. Esto es lo que le pasó a Job. Job necesitó tener una visión de Dios para descubrir su humillación, para descubrir su debilidad y humillarse. Dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como consecuencia de haber visto al Señor, él dice esta oración, o termina así este texto, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Si estás pasando por un momento de orgullo, si crees que lo que estás haciendo para el Señor es resultado de tu capacidad, si hiciste algo en esta semana que te parece que fue muy bueno, quizá ganaste a alguien para el Señor, vení en esta noche al Señor como hizo Abraham, entregale la victoria que Él te dio a sus pies y decir, solo al Señor sea la gloria. Tercer lugar, Melquisedec se enfrenta con Abraham, se encuentra con Abraham, porque Abraham, después de esta gran batalla, va a recibir una gran tentación. Y muchas veces el Señor sale al cruce de nuestra vida porque quiere que no caigamos en la tentación, en las redes del enemigo. Algunos hasta dicen que era más fácil enfrentar a los 4 reyes que rechazar el ofrecimiento. El rey de Sodoma, cuando vio que Abraham venía con todas las propiedades, todos los bienes, animales, joyas, vestidos, enseres, y aparte con las personas, el rey de Sodoma le dijo, bueno, dame las personas, quédate con todo, te pertenece, te lo ganaste en buena ley. Es lícito. Era una cosa absolutamente razonable, pero no era la voluntad de Dios. Y Abraham, al verlo a Melquisedec, recibió la inspiración para decirle al rey de Sodoma, ni un hilo, ni una correa me voy a llevar, nada.
No va a ser cosa que después vayas diciendo que vos enriqueciste a Abraham. Hermanos, cuando estamos en la lucha espiritual, las tentaciones son muy sutiles. No son tan fáciles de discernir, como una mentira, robar o hacer una cosa grosera. Eso cualquiera sabe que está mal. Satanás va a tratar de enredar al siervo de Dios muchas veces en medio de la batalla con situaciones lícitas, razonables, pero que no son la voluntad de Dios. Estaba bien que se llevara una parte, la había ganado. Nada. Quizá Satanás te esté de alguna manera enredando. Si Abraham hubiera tomado algo de ese rey, nosotros no sabemos, tendríamos que especular. Quizá la autoridad de Abraham se hubiera resquebrajado. Quizá el Señor le hubiera tenido que llamar a una disciplina, decir, ¿por qué tomás del mundo, de los infieles, cosas que no te pertenecen? Cuando te dije que yo te iba a proveer de todo lo que vos ibas a necesitar. Y hermanos, Satanás es muy astuto. Nos puede estar ofreciendo un montón de cosas que uno dice razonablemente, humanamente, está bien. ¿Dónde está el mal? Pero uno descubre con el tiempo que esa decisión tomada ajena a la voluntad de Dios terminó enredándonos, terminó haciéndonos esclavos, porque no consultamos al Rey de Reyes. Así que Melquisedec sale al cruce del cansancio de Abraham, Melquisedec sale al cruce del posible orgullo de Abraham, pero Melquisedec sale al cruce de Abraham para, en ese encuentro que tuvo con él, recordarle: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Te podrá parecer muy lindo, muy fácil, muy accesible, muy normal, muy natural, muy humano. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué decisión tomaría Él en mi lugar? Melquisedec se presenta aquí como sacerdote y como rey. Claro, habría que leer Hebreos capítulo 7, donde se explica de alguna manera. Este personaje es descrito en la Biblia como la misma persona del Señor Jesús en una de sus apariciones anteriores a su nacimiento. Y le explico por qué. Porque Abraham, que no tenía por qué hacerlo, le da los diezmos. Y el escritor de Hebreos luego relaciona y une a este personaje con la misma persona del Señor Jesús. Dice el texto de Hebreos 4:15 que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino tenemos un sacerdote que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Melquisedec aquí se presenta como el intercesor, aquel que va a llevar la necesidad de Abraham ante Dios. Pero también se presenta como rey, como el sacerdote real, que viene a decirnos: yo soy el que manda, yo soy el que está en el control, yo sé lo que te pasó, yo sé lo que te va a pasar. No te pongas nervioso, no tengas miedo. Jesús es el Rey. Amén, hermano.
Si en esta noche, en medio de la batalla de la vida, vos sentís que tenés que tener un encuentro con Él, pedile al Melquisedec, que es el Señor Jesús: Señor, tú eres mi sacerdote, tú eres mi rey. Vení al encuentro de mi vida en esta noche, te necesito. Fíjense lo que hizo. Lo que hizo es algo muy hermoso. Trajo pan y vino. Hace un rato estuvimos participando del pan y del vino aquí. En este caso lo hicimos porque representaba el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Hermanos, en la Iglesia Católica ellos creen que este pan y el vino se convierte, ¿no?, en el cuerpo. La teología o la teoría de la transustanciación. Nosotros sabemos que no es así, que es simplemente pan y simplemente vino, pero que representa a la persona del Señor Jesús. Cuando Melquisedec trajo pan y vino, él se estaba adelantando a lo que el Señor Jesús le iba a decir un día a sus discípulos: el que come de mi carne y bebe de mi sangre. Hermano, la cena del Señor no es un acto material donde comemos un poquito de pan y de vino por una cuestión física. Eso es un símbolo. Si cada vez que participamos de la cena del Señor realmente no dejamos que Él se ingrese a nuestra vida, a nuestra personalidad, a nuestra voluntad, a nuestra alma, a nuestro espíritu, no estamos entendiendo bien, estamos haciendo un rito externo, material, físico. Él quiere formar parte de nosotros, como el pan se diluye en nuestro estómago y se convierte en energía para nuestro cuerpo. Allá en la antigüedad, 4000 años atrás, se encuentra Melquisedec con el cansado Abraham y le da pan y vino. Lo deben haber participado, tendrían hambre, estaban cansados. Pero nosotros hoy sabemos que lo que estaba haciendo Melquisedec era anunciando que un día el Señor iba a decir: yo soy el pan, tomad, bebed, esta es mi sangre. Y luego hace o dice dos cosas muy hermosas Melquisedec. En primer lugar, lo bendice a Abraham. Y yo me imagino a Abraham encontrándose con este personaje. Él, el hombre de Dios, percibe que no es un rey más. Percibe que hay en este hombre un poder, una autoridad, una realeza que trasciende a todo lo que le rodea. Y escucha que este hombre lo bendice. Qué hermoso es cuando en intimidad con el Señor sentimos que Él nos bendice, que Él se acerca a nuestra vida y con su amor nos acaricia, de te bendigo. Lo podemos hacer entre los hermanos, bendecirnos los unos a los otros. Podemos orar que el Señor te bendiga. Pero qué hermoso es si pudiéramos vivir en medio de la lucha, en medio de la batalla, un encuentro personal con el Señor y escuchar de sus labios: bendito seas. Yo necesito eso. Estoy seguro que vos también necesitas eso. Y no se queda solamente con la bendición a Abraham, sino que Melquisedec bendice al Señor. Y le dice: lo bendigo al Señor, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y hermano,
una de las cosas más hermosas es poder responder a la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, bendiciendo el nombre del Señor. Poder decir como el salmista: bendiga alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham, enfrentado a este personaje, impactado por la presencia santa de este hombre singular, le da el diezmo de todo lo que tiene. Esta aquí es una de las primeras veces que se menciona el diezmo, el 10%, como ofrenda al Señor. Es muy interesante porque le da el diezmo de todo lo que conquistó y él después no se queda con nada. Y hermano, cuando nosotros tenemos este tipo de encuentro con el Señor, naturalmente surge en nosotros, nace en nosotros el deseo de darle al Señor todo lo que somos. Había un viejo himno que terminaba con esta frase: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Estás pasando por un momento de batalla, de lucha en tu vida. Esta es una buena noche para decir: Señor, quiero tener un encuentro con vos. Estás sintiendo que el enemigo te acosa, te ha hecho perder alguna pequeña batalla. No te olvides, la victoria es nuestra, somos más que vencedores. Podremos perder alguna batalla, pero los hijos de Dios ya hemos ganado la guerra. Mejor dicho, la guerra ya la ganó el Señor Jesús para nosotros cuando destruyó el poder del enemigo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Pero en medio de la batalla, cuando el enemigo nos ruge, cuando el infierno se presenta y quiere abatallar y quiere atacar a su iglesia, el texto del Señor viene a nuestra mente y dice: ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra su iglesia. Somos más que vencedores por aquel que nos amó en nuestro amado Señor, el Rey de Reyes, el Señor Jesús. Amén, hermano. ¿Estás en la lucha? Buen momento para decir: quiero tener un encuentro con vos. Miren, muchas veces terminamos la reunión, y yo sé que todos los anuncios que hemos hecho y el trabajo que tenemos que hacer, con todas las cosas y las relaciones, nos roban muchas veces que el Señor aplique su palabra a nuestro corazón. Así que en esta noche yo le voy a pedir a Ezequiel que nos toque esa canción: quiero tener un encuentro con Dios. Después vamos a cantar otro himno. Mientras todos inclinamos el rostro al Señor y nos situamos en ese momento cuando Abraham, cansado luego de una batalla, y aunque él no lo sabía, pronto a recibir una tentación, se encuentra con este personaje que hoy para nosotros es el Señor Jesús. Él está aquí en esta noche. Sale al cruce de sus soldados en medio de la batalla y se acerca a vos y te quiere dar fuerzas para seguir, alimento espiritual para enfrentar la lucha de mañana. El pan y el vino, su presencia.
No te vayas sin tener este encuentro con el Señor. Satanás se va a aprovechar de que esquivaste la oportunidad de ser tocado por la misericordia del Rey. Pedile: Señor, quiero tener un encuentro con vos. Este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Su es real y su gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tus hijos en medio de la batalla que Satanás nos propone cada día, necesitados de tener un encuentro contigo. Señor, que tu presencia en esta noche, tu unción fresca, toque cada uno de nuestros corazones. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que están sufriendo tentaciones difíciles de resistir. Te pido por aquellos que están viviendo circunstancias difíciles de soportar. Te pido por aquellos que están, Señor, tomando decisiones que pueden afectar el futuro de sus vidas. Melquisedec santo, sal al encuentro de tus hijos en esta noche. Señor, hemos cantado y sentimos la necesidad de decírtelo una y otra vez. Queremos encontrarnos contigo. Cuando nos encontramos con vos, Señor, no venís para señalarnos nuestros defectos, nuestros errores. Venís para darnos fuerza, para darnos nueva visión,
para darnos nuevo aliento. Bendito sea tu nombre. Echaste todas nuestras faltas y fracasos a tus espaldas, al fondo del mar. Nunca más te vas a acordar de ellos. Venís a hacernos partícipe de tu victoria. Bendito sea tu nombre. Y hermano, mientras sigue orando, yo quiero recordarle, como dijo Melquisedec, el que creó los cielos y la tierra. Qué poder, ¿no es cierto? Qué poder. Con solamente su palabra creó el universo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios está aquí en medio de su iglesia en esta noche. Y podemos usar de su poder, y podemos usar de su virtud para enfrentar al mal, las tentaciones, al enemigo, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús.